Abuye para esa papel de Jalere, no tenemos que poner que estaba San Lorenzo. Igual. Bueno, este es un tema que la violencia lingüística contra el idioma guaraní. Es un trabajo que corresponde a un módulo. Pongo esa imagen porque es requisito de la universidad, en donde se va a hablar de un tema que se presentó ahí. Ellos, uno de los requisitos es el derecho a la. Entonces cumplimos con ellos, se va a contar la evidencia de que estamos transmitiendo por Facebook. Entonces es algo nomás porque es un pedido de la universidad. ¿Cómo surgió el tema? El tema surge, como dijimos, o como dije, de un módulo. A la módulo era violencia de género, enfoque estructural acerca de la discriminación. A cargo del conocido profesor, el doctor Daniel Franca. Entonces, eso de tú haya violencia lingüística. Esa violencia lingüística contra el guaraní en Paraguay. ¿Y cómo puede ser eso si el guaraní es idioma oficial? Y justamente por eso yo quiero hacer un trabajo para comentar, demostrar que existe en la actualidad. Y bueno, lo fundamenté a Homoneiser. Entonces este es el tema que presenté dentro de uno de los módulos. Violencia lingüística contra el idioma guaraní. La violencia es una forma de discriminación. Es una forma de discriminación. Además que te lo hay una David, pero probablemente es bullying lingüístico o más evadirme y guaraní a donde que hago así lo dice de guaraní de esta gente guaraní de pero hay algunos lugares donde cuando uno va a hablar de guaraní va a hablar en guaraní y bueno, justamente para ir atacando estos bullying lingüísticos que hay en el Ateneo, va a tener su feria de libros Aranducá Guaraní Meonia Ateneo, para demostrar a la comunidad científica que hay trabajos científicos realizados del idioma guaraní. Entonces, es una forma de discriminación que ocurre cuando una lengua es invisibilizada, minimizada o desvalorizada. ¿Saben bien? Oye, es aquí. Oye, más es la TV, donde quiero bien. Y eso produce una convivencia desequilibrada. En Paraguay nosotros sabemos que tenemos dos lenguas, el castellano, el guaraní, que son oficiales, pero la relación entre ambas históricamente ha sido desigual. Zapatando y comercia acto cultural a mi y aporte castellano, la misma cosa, los actos oficiales de la República del Paraguay se hace todo en castellano. Es más, las autoridades que vienen, las autoridades que son invitadas, son las que hablan el guaraní, son las que ya es su obra desde el Papa para abajo, ¿verdad? El sistema en esta convivencia desequilibrada, el mismo sistema educativo contribuyó durante décadas a la marginación de guaraní. Ya tengo que igual, no puse yo la parte histórica que hoy ya manejamos, que primero en la Constitución fue lengua nacional y luego oficial en 1992, y en 1994 empezó la reforma, y la reforma salvó
o salvar la comunidad Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. ¿Por qué? Porque no había la cantidad suficiente de docentes de Guadalajara Guaraní, donde podemos hablar guaraní. Entonces el guaraní puso pecho. Es más, el guaraní, el Ateneo, sugiere a la MED, no solo una vez, que se actualice la malla curricular, como digo para parlamentar, y hasta ahora, no sé si algún ministro debe que a nivel medio ya la mitad Usumia o llegó a los niveles, algunos que otros sí, pero la gente del Ateneo trata de equilibrar y hasta hoy día el Ateneo es el que trata de equilibrar esa convivencia. Y por otro lado, la universidad enfrenta el desafío de promover el bilingüismo con igualdad, inclusión y respeto para ambas lenguas. La idea o el propósito de este módulo o de este trabajo es reflexionar sobre la desigualdad lingüística en la educación y los desafíos universitarios para un bilingüismo efectivo. Para bilingüismo efectivo. Se va a ver trabajo social de paso PPI, cuñeta y PPI, octavo semestre, no España ni en agua, hoy costar la exposición. A ese, pues hace, papá no hay, y yo digo, pues, a más de la hace una niña en España ni me dice, de todo derecho lingüísticos, o poca cada se le nota de lugares, a la de poca más, poca más de ellos, la gente sacamos a ellos para la gente por el programa. Pues llamamos a la pandemia y entonces ella tuvimos que hablar con ella con una otra problema para alzarle su autoestima, para que ella utilice la lengua que ella maneja. A mí desequilibrio la niña, porque algún profesor le dice, vamos a hablar no Chaucina y A o Google, por eso no entendéis. Y se da dentro de la Universidad Nacional, se da en las otras que más. Pero vamos a ver por el camino que se está ganando espacios fundamentales. Bueno, no existe verdadero bilingüismo mientras una lengua tenga más prestigio y oportunidades que la otra. Cuando la lengua es discriminada, también se discrimina a las personas, su cultura y su identidad. Eso tiene una repercusión directa en la cultura, en la identidad y en la identidad de la persona. Esa alumna se sintió muy mal cuando yo le pedí un trabajo, nunca le dije eso era una niña. O sea, nunca se le pidió una exposición, y sí, en la materia de guaraní, pero que después ya hizo su tesis, o va a hacer su tesis en guaraní, pero va a estar con un traductor, porque ella no habla en castellano, o en Sacambazo, pero no habla. Esto es ahora, en el año 2026, en la Universidad Nacional de Asunción. En vez de oye, esa la moja pero se le busca la vuelta, ¿verdad? Porque la facultad de ciencias sociales, entonces la parte humana importa mucho. Paraguay, lengua, identidad y poder. La lengua expresa la identidad, la cultura y forma de comprender el mundo. Al hablar un idioma uno maneja una cultura, sobre todo en guaraní. Guaraní no te éramos de Tamba, y
Francisco Russo y o pío y pecaría, no camisa roja. Y si uno no maneja la cultura no va a entender, porque como hay la camisa roja no lo pide. Pero dentro de la cultura guaraní eso tiene su significado. Entonces, la lengua expresa algo más que hablar. Y el guaraní es un pilar fundamental de la identidad paraguaya. Vean que estoy viendo que la ida no llega ahí para cumplir, como sucede ahora, lo que dijimos los hijos de David. Todas las escuelas son inclusivas. Cada día hay más niños con TEA y cada día las profesoras están más desesperadas porque no están preparadas. Las profesoras no están preparadas. Y los padres menos. Entonces es una lucha, no solo la profe con el niño, sino el papá también. Pero la escuela es inclusiva. Y ahí el médico lo que hace es se lava las manos. La escuela es inclusiva. Mi niña puede parar, le golpea a la profesora. Entonces, pero la escuela es inclusiva. La primera cosa es la educación paraguaya es bilingüe. Históricamente, el castellano fue asociado al poder, la educación, al prestigio. El guaraní quedó relegado al ámbito familiar, la desigualdad lingüística es una construcción histórica. Hay actos culturales, creo que el mes pasado hubo un evento de la Conmebol de la FIFA, un congreso, y el guaraní no estuvo presente. Pero uno de los, no sé si fue el presidente, habló guaraní. Saludos a los. Y esos detalles, por ejemplo, como dice una santa, el detalle hace la totalidad. Pero el guaraní es idioma oficial. No son las lenguas las que son desiguales, son las decisiones históricas y sociales las que asignan distinto prestigio y oportunidades. Nuestra lengua, ninguna lengua es superior. O sea, tema oye mejea, oye Sharamoea. Vamos a hacer un evento, todo en castellano, nada en guaraní. En algunos lugares sí hay traductores, lo que corresponde a un acto cultural oficial tiene que ser bilingüe. Y ellos siempre tengo mi crítica personal contra la Secretaría de Política Lingüística, porque toda la institución del Estado tiene que tener una dirección de asuntos lingüísticos. ¿A cuándo le acompaña? Lo llevo a acompañar. Acá lo llevo a acompañar. Pero es una cuestión política, ya eso ya. Paraguay, lengua instrucción histórica del guaraní en la escuela. David pasó por esa situación, él fue castigado o firmar la ley en el Colegio Nacional de la Capital. Hoy yo bufetea, hoy mi taller por acudo, guardar, y se añade guaraní, se añade guaraní, se añade guaraní, me cae no hace mucho. Hasta ahora se dan esas situaciones, pero de otra forma, con otro ropaje. Su uso fue considerado un obstáculo para aprender castellano. Ahora, por ejemplo, un profesor de historia, de ciencias, pide un trabajo práctico y el niño le dice, ¿quieres en guaraní? Y en algunos lugares le va a aceptar, pero en más lugares no le va a aceptar, le va a decir directamente, yo no entiendo. Traducir mamá. Usar la guía, usar la pega, no. Pero de buena a primera es muy difícil aceptar. El profe te dice,
va a ser doble trabajo para mí. Algunos sí. Esta situación generó vergüenza lingüística y ocultamiento de la lengua. Pero me peñati, y hay un jamás peña. Pero cuando me peña falso, hago bien para una niña. Hago bueno, porque la situación es adversa a lo que en su situación académica de guaraní entiende. Y la mayoría de los auditorios entiende guaraní, habla castellano, pero sabe un niño porque por eso le dice que tiene que ser castellano, los compañeros le dicen, pero viceversa. A doña no sube castellano una vez. La misma cosa lo que pasa ahora con la FIFA, creo que solucionó. Solamente las conferencias se tienen que hacer en inglés y ahora pidieron que sea en castellano, inclusive se le observó a los jugadores todo en inglés. Estaba en Paraguay, por ejemplo, cuando se hace la conferencia, hay miembro del cuerpo técnico que hace las preguntas en inglés. Y la gente después hace todo eso con el castellano y bueno, o sea, es sin sentido, en vez de ser al revés. Bueno, la sociedad construyó la idea de que hablar era signo de menor prestigio. La sociedad. Hoy me cada día la duda en Pierre Bourdieu que esto representa una forma de violencia simbólica, es una forma de dominación que mediante ideas y creencias hace que la inferiorización de una cultura, lengua o identidad parezca normal, o sea, la gente normaliza. De ella puede hablar de algo, no, o sea, está normalizado. Es como el caso de un italiano que tiene problemas. Oye, y jamás ya puedo hablar. No, más a veces ya puede. No anda buena gente. O sea, está normalizado que el niño está escolarizado de nombre. Eso está ahora mismo normalizado. Pero cuando vamos a la escuela, vamos a estar a ver peligroso es. Desde una mirada sociocultural, la violencia lingüística no afecta solamente a las palabras, sino a la identidad, la memoria y la autoestima de una comunidad. Cuando una lengua pierde prestigio, también se afecta a la identidad de quienes hablan. Acá hay cuando me está coñada, ya hay un guay, acá no bueno ti me cuando hay un guay, que es que un macho de país, ahí me entienden el castellano. O sea, está condicionada las personas. Exclusión avances legales y desafíos del lingüismo. Ya tengo tiempo nosotros manejamos la Constitución Nacional, la Ley General de Educación, todo muy lindo, habla de la oficialización, o sea, el bilingüismo paraguayo. Se avanzó en la valoración del guaraní dentro del sistema educativo. ¿Y qué la como materia? Pero ¿y qué? Que de la profesor, ¿quién es materia? Ya es morano, hasta que estoy pidiendo yo ya, a pedir tu mujer, pero ya voy ya. Entonces persisten desafíos, formación de docentes bilingües, materiales adecuados y planificación lingüística. Este es un problema real. Ahora, por ejemplo, va a ser la primera exposición del libro de guaraní que se va a hacer en 500 años. 500 años, la primera vez. Y en Paraguay se suele hacer exposición del libro de Chachacú, la Frente Nacional,
Caguazú, Encarnación, allá lleva 500 años la huelga, pero ahora aquí se están bajando, y que estoy lanzando ahí para buscar otra 24 años, pero ¿quién hace del Estado? No, una entidad privada que se llama tener. Entonces, se tiene que producir. El profesor Carlos Ferreira, por ejemplo, uno de los pioneros en crear el glosario de guaraní en la Facultad de Ciencias Médicas, Medicina. Ahí en laboratorio de guaraní. Ahora es poco. Ahora le pongo un faxo el glosario de sociología de guaraní. ¿Cuál es lo importante? Todos son importantes, porque todas las especialidades tienen que manejar guaraní. Vale, que yo tuve doctor Cacuba y eso acá. Ahí la médica no tiene guaraní es un peligro. No es lo que si no tener la máquina, sino el médico es el problema. Si la enfermera no habla guaraní, es otro problema. No es la máquina. Y ese es un trabajo encomiable que está haciendo el profesor Carlos Ferreira. Entonces lo que tenemos que hacer es Yayapu, Aranca. Tenemos que producir libros que nos ayuden para luego exigir lo que se nos debe hace años. El guaraní aún suele ser visto como una materia y no simplemente como lengua de enseñanza. Es un problema grave en el ámbito universitario y en todos los ámbitos. Pero la lengua enseñada y la lengua de enseñanza. Oye, porque el guaraní como materia, de igual la primera regla, la segunda regla, acento, etc. Como materia. Pero no se enseña guaraní. Por ejemplo, el profesor de medicina, la parte del cuerpo. Acá guaraní me allá. Pero en España no se enseña. Un profesor de historia no enseña en guaraní. Y esa alumna que dije, ella sufre. Oye, a ver, entonces se cumple al enseñar guaraní como materia. El guaraní aún suele ser visto como una materia y no siempre como una lengua de enseñanza. El reto actual es pasar del reconocimiento legal a una práctica educativa real e igualitaria. Si en la facultad hay una jornada de educación viral, ahí tiene que estar presente el guaraní, castellano guaraní. Si en la universidad hay una jornada donde voy a invitar a poetas, eso es el bilingüismo equilibrado. Reconocer una lengua en la ley es un avance, pero el verdadero desafío es garantizar su uso pleno en la educación. A Pepe no hay muchos libros en guaraní. Entonces, ya da el tiempo que se le da al idioma guaraní. Guaraní de asignatura a lengua de conocimiento. Existe una diferencia entre enseñar guaraní y enseñar en guaraní. Eso ya dijimos, claro que existe. Cuando el idioma se limita a una materia, no alcanza todo su potencial como herramienta de conocimiento. Ahora, por ejemplo, el profesor Carlos Ferreira, no sé si creó o es el primer profesor, pero tampoco manejo el año, pero profesor evidentemente, años a jueves de crear materia pegada, desde que se creó la Universidad Nacional. 2015. Pero ¿cuántos años tardó el profesor? Muchos años. Se creó la universidad, o sea, la carrera se habrá quedado 70 años atrás y ahora apareció. ¿Qué pasó antes? Nada.
Entonces, y pues un pa, a utilizar la moda. El guaraní representa una forma propia de interpretar la realidad paraguaya. Apenas por ejemplo, en la medicina, donde o consultar en el doctor Seos López Pillecovis, lo que pasó con una alumna del Ateneo y que presentó como una tesis el año pasado. Lleva a su madre al hospital de Trinidad, su madre guaraní hablante, y se topetó con una doctora y le dijo a la doctora: yo no entiendo castellano, no es mi problema que tú no vas a hablar guaraní. Entonces la alumna y le tradujo, y esa realidad convirtió en una tesis y encontró que un 30% del personal del hospital de Trinidad no maneja guaraní. Ajusto a que tiene un 30% guaraní. Ni la enfermera ni los doctores. Y hasta hoy, porque la tesis es del año pasado. Fortalecer el guaraní implica promover nuevas formas de investigar, pensar y comprender nuestra realidad. La primera expo libro en guaraní, o sea, libro escrito en guaraní. El guaraní no solo debe ser aprendido, también debe ser una lengua para producir y transmitir conocimiento. Acá hay cojo, imbarete, ojo. Pérdida de capacidades comunicativas esenciales. Como el trabajo es del área de ciencias sociales, y en las ciencias sociales, pero también en las otras ciencias, por ejemplo medicina, comprender la lengua de una comunidad es clave para una intervención adecuada. De eso es el aeropuerto de Pillecoja de Guayo, probablemente donde decimos, que viva. Y hasta ahora sí, uno de los comentarios que la vez pasada surgió cuando la mujer se le extirpó su pecho derecho y se asume, va a pedazos. Oye, me pienso que hace exactamente al revés, pero la de doctor. No dominar el guaraní limita la capacidad de escuchar, interpretar discursos y comprender valores culturales. El idioma permite construir confianza y vínculos con las personas. A permitir que falso vago, el código soy trabajadora social. Si guaraní me la niego, si vas a la cosa de comunidad, pero guaraní me la niego. Que no más hace castellana, ella está confiada de que cuando ella sea profesional va a trabajar como tiene que ser, como corresponde. Reducir la enseñanza del idioma guaraní en la universidad al mínimo legal implica reducir competencias profesionales. O en las ANEAES o en la Ley de Educación Superior de Boquena Guaraní. En Boquena Guaraní no Pablo Pite, pero en los primeros cursos se mira. Como yo Pite, o luego la sociología de Guaraní 1, Guaraní 2, Guaraní 3, Guaraní 4. Acá vamos a apuntar Guaraní 1. Vamos a apuntar seminarios de mamá. Oye, ¿por qué? Porque se reduce al mínimo legal, o sea, era de cagando, hay personas, vamos a cumplir la ley. Y ese es el problema que personalmente veo, es solamente para cumplir y no se promueve la lengua. Pero tenemos que atacar porque
reducir la enseñanza del idioma guaraní al mínimo legal es un problema. Y vamos a ver el problema que acarrea. Sin comprender la lengua de un pueblo, se limita la capacidad de comprender la realidad. Entendemos en el lenguaje. Colonialismo lingüístico y desigualdad. Reducir la enseñanza del guaraní al mínimo legal en la universidad de Europa, porque eso es así. El profesor Iguala, solamente los primeros cursos. No sé si el profesor Carlos Ferreira tiene guaraní 1, guaraní 2, guaraní 3, lo que se van a terminar, un día lo tengan. Ahora, pero bueno, pues sociología, agua más, por suerte, si uno no lo sabe, agua más y de verdad. Reproduce forma de colonialismo lingüístico, o sea, se impone el castellano sobre el guaraní. Es una imposición. Se transmite la idea de que el conocimiento del castellano tiene mayor valor que el expresado guaraní. Esta situación profundiza desigualdades sociales y culturales. Apenas movimiento Bajejo y Bocuri. Se hace poco doctorado, vamos a imaginar, o para ti de mañana. Pero le puedo juicio. Pequeño reglamento de doctorado. Hacerle que nada, ayuda, mañana. Acá en Paraguay, cuando uno cursa el doctorado, hay una materia que te dice que vos tenés que cursar una lengua moderna, inglés, italiano, francés. Jamore o inglés, pero aprueban también las lenguas autóctonas. Japepe y la guaraní. Entonces yo hice mi examen de suficiencia lingüística en guaraní, con profesores de guaraní argentino, el profesor David me dijo, fulano, no, pero tener Jujuy, pero vamos a ir a... Pues yo sí, la verdad, es que había sido, hoy a tener bebé. Y con él tuve el examen de suficiencia en guaraní. Eso es dentro del doctorado. Acá no sucede eso. Y creo que en otros países tampoco sucede. Una universidad inclusiva no solo reconoce las lenguas, también produce conocimiento de ella. Discriminar una lengua es invisibilizar una cultura y su forma de comprender el mundo. O sea, es negar la identidad de la persona. Reducir la enseñanza del guaraní al mínimo legal en las universidades crea o produce retroceso epistemológico, político y ético. Y tenemos la siguiente placa para mostrar los tres requisitos epistemológico paraguayo limita la producción de conocimiento desde la lengua y cultura paraguaya. Te limita. Ejemplo, excluir investigación o conceptos expresados en guaraní reduce la diversidad de saberes. Permite cuñar. Doye, eso era la que toma ella para guaraní. Pero todo el sistema, toda la estructura le indica que ella tiene que hablar en castellano. Segundo, político, debilita el ejercicio de los derechos lingüísticos reconocidos.
Ella tiene derecho de hablar en guaraní, ella tiene derecho de exponer en guaraní. Ejemplo, si el guaraní no tiene presencia en la universidad, aunque sea lengua oficial, se limita, aunque sea lengua oficial, se limita su uso como derecho. No te dicen directamente, el próximo profesor te dice, yo no entiendo guaraní. No entiendo, te van a complicar el barrio. A veces ella castellano. Sí, ese fue la poco asunto poco. Y el otro es el problema ético. Desvaloriza la identidad cultural de los estudiantes. Cuando un estudiante siente que debe ocultar su guaraní para ser aceptado como profesor, valor de totalmente comunidad, se quedó un problema. Pero ahí el noveno semestre décimo, y ella ya termina la carrera. Y ahí ella no le va, ya probablemente no le va a decir a otro docente que ella no habla guaraní. Como cañitas de ahora, ponías en la maqueta y que tomamos el coche, en este caso, trabajadora social. Reducir el guaraní en la universidad significa limitar saberes, derechos e identidad cultural. Ahí se permite ya, pero tenemos ese proceso hemos España en México, se observa hay paz, la inversión que es, hay que poner en paz que es minha visibilidad, ese proceso que es, poner igual, o poner a ser traducida, excelente maneja el tema. El guaraní en el ámbito internacional, esto sería por lo menos la sacar de la misma manera. Mientras algunos espacios nacionales reducen su presencia, el guaraní gana el reconocimiento del ámbito académico internacional. Y eso van a decir Carlos, que fue presidente de la Academia, David, Anguete Tango y Charamó, Anguete Tango que está técnico de Arandú, Muñeco Catuturi, hacen sus tesis de investigación sobre el guaraní. Su curso por referentes internacionales refleja valoración y respeto hacia la identidad paraguaya. Para que un papa salude en guaraní es porque el guaraní representa algo. Para que un presidente de la FIFA salude en guaraní es porque algo hay detrás de la lengua. El guaraní posee un prestigio cultural que aún debemos fortalecer y valorar internamente. El mundo reconoce el valor del guaraní. El desafío es que Paraguay también lo reconozca plenamente. Y aquí puse el ejemplo de la Universidad de Jujuy. Ellos reconocen y le dan espacio para que vos puedas expresarte en tu lengua. Probablemente sí que el profesor entienda, pero te da ese derecho, esa seguridad para que vos hagas conocer lo que vos sabés y hagas conocer tu identidad y te sientas como guaraní hablante. Apacuchán materia. Japepe opaco tenía poco. Entonces esto tiene una conclusión. Defender el guaraní no significa oponerse al castellano, sino construir un bilingüismo equilibrado. La gente de Moño Baqueta, de Moño Neota, equilibrado, a veces es guaraní, castellano, dar interior, pelear cultural, oye, ni a guaraní, ni a castellano, pero andar sin de guaraní, lo más importante es que hay todo rubro para eso. Solamente no se utiliza. Ambas lenguas deben tener igualdad de dignidad, oportunidades y presencia educativa. Fortalecer el guaraní en la universidad implica fortalecer el conocimiento, la formación profesional y la inclusión social. Cuando debemos consultar, hay un idiota, haremos hacer de
Eupimina no, otra cosa. Y si él te habla en castellano, es bueno entender, estoy enfermo. ¿Y qué te duele? Estoy enfermo. Y cuando venía para eso mañana. Una universidad comprometida debe comprender al Paraguay desde sus propias lenguas culturales. Con esto termino. Un verdadero bilingüismo no consiste solo en reconocer dos lenguas, sino en garantizar que ambas puedan pensar, enseñar y transformar la realidad. Jaupea, ñante, oreo, huelo, yaqui, cacuja. Coamas el teccherino, el guaraní. Así se nos da. Coaribe Ateneo Oesho Cacajá y Cacajá de Yapó Expo Libro Guaraní que para tu sitio y para Abuye o para ver será tu mía